Agradecer el poder encontrarnos nuevamente a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube Cambio Seguro 2020. En la tarde de hoy vamos a tratar de responder muchas interrogantes de cara a qué esperar en la economía más allá de este año 2020. Es decir, la era post-COVID, ¿qué nos trae? ¿Cuáles serán nuestras opciones? Y lo haremos no solo desde una perspectiva local, sino también a nivel regional. Para ello, contamos con la participación de dos expertos en el área. El doctor Juan Antonio Monroy, quien trabaja para el mercado latinoamericano en su función de Pricing Actuary para Genri desde hace 7 años. Es un actuario mexicano con sede en Alemania. Obtuvo su grado de licenciatura y maestría en matemáticas por la Universidad de Colonia. Posteriormente obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Heidelberg en temas relacionados a Computer Vision y Machine Learning. Antonio Monroy, quien trabaja para el mercado, es miembro del Colegio de Actuarios de Alemania y en la actualidad es responsable de cotizaciones, estudios actuariales, desarrollo de productos, así como de proyectos de modelaje predictivo en la región. Y el señor Francisco Torres, quien es economista, posee una maestría en economía aplicada, es instructor del Corporate Finance en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y es CEO de Towers Capital Group. También nos acompañarán esta tarde el señor Víctor Rojas, abogado estratega, especialista en seguros, presidente del movimiento Cambio Seguro y miembro del gabinete presidencial y de la Dirección de Finanzas de Luis Abinader. Y el señor Luis Mejía, economista y miembro fundador del movimiento Cambio Seguro. Adelante, Víctor. Muy buenas tardes. Como bien nos indica Jennifer, vamos a tener hoy un banquete a propósito de todo lo que está aconteciendo en el mundo en relación a la pandemia, al COVID-19. Y vamos a ver en perspectiva todo lo que está sucediendo y cómo se visualizan las economías de estos países, en especial República Dominicana, a partir de la crisis. Nos acompaña Juan Antonio. Juan Antonio está en Alemania, acompañándonos en vivo desde allá, o sea que está en una hora un poco complicada para él y nos tiene una presentación bastante interesante en términos actuariales de lo que está aconteciendo en nuestro territorio, en nuestra zona geográfica. Así que le damos la más cordial bienvenida e iniciamos esta presentación que espero sea del agrado de todos ustedes. Luis. Bueno, doctor Monroy, nada, sus expectativas o su idea de lo que puede pasar, sobre todo en la región Latinoamérica y el tema de República Dominicana después del COVID. Bueno, primero que nada, un cordial saludo a toda la audiencia. Al mismo tiempo, quiero agradecer el poder hablar en este foro. Como bien mencionan, soy un actuario mexicano basado en Alemania, de aquí un poco tarde.
ya todos duermen, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de este tema. Bueno, las cosas han cambiado desde el inicio de la crisis. Nuestra manera de trabajar, de viajar, divertirse, ver al vecino y también claramente quizá nuestro puesto de trabajo, nuestra situación económica. Y al mismo tiempo, como actuario, una persona quizá de números, lo puede ver uno también a través de la velocidad y la profundidad de la información que surge cada día y que nos hace realmente cambiar nuestra forma de ver esta crisis. Y con el tiempo también el enfoque ha cambiado, creo yo. No se trata únicamente ahora de salvar vidas, sino también es necesario salvar las perspectivas y el bienestar de estas mismas vidas. Hace unos días decía un ministro alemán que si bien salvar vidas tiene una muy alta prioridad, salvaguardar la dignidad de la misma tiene también mucha prioridad. Entonces, mi enfoque en esta plática, si bien va a estar también enfocada al virus, al lockdown, sobre todo en República Dominicana, también quiero hacer ciertas consideraciones de manera breve acerca de aquellas características que creo es necesario tener en cuenta a la hora de hablar de reconstruir la economía post-COVID. No soy yo un economo de profesión, soy un matemático de profesión, y sin embargo creo que estos elementos son esenciales para construir cualquier tipo de política. Tengo 15 minutos, me disculpo de antemano si solo puedo tocar ciertos temas de una manera rápida y no con la profundidad necesaria. La pregunta que yo me surjo es, ¿cómo es posible que después de 5 meses veamos 5 millones de casos y más de 350,000 muertes a nivel mundial y no consideremos la situación como controlada? Si bien en el 2003 hubo una situación con 8,000 casos y casi 800 muertos de un virus con una similitud muy importante al actual, medio de transmisión muy similar y los síntomas también muy parecidos. La respuesta tiene que ver un poco en la biología del virus, y es que la reproducción del mismo se da en el aparato respiratorio inferior. Eso sucedió en el 2003, dando que la carga viral máxima es 5 días después de lo que es el actual virus. El virus actual tiene una inserción viral en el tracto respiratorio superior, haciéndolo mucho más contagioso e incluso una transmisión mucho más veloz, incluso en casos presintomáticos o sin síntomas. Es decir, las medidas básicas que se tomaron en el 2003 para solucionar el problema, ¿no?, de detección y aislamiento sistemático de los casos no han funcionado de manera tan bien como funcionó en ese entonces. Simplemente la velocidad de transmisión es mucho más rápida que la velocidad de reacción. Si nos vamos de regreso un par de meses, ¿no?, uno de los papeles de investigación más importantes fue uno del Reino Unido, en el que a través de modelos, y modelos son siempre realidades reducidas, nos hacían ver cómo la dinámica de la enfermedad podía, en caso de no tomar ninguna medida, de llevar a una sobremortalidad, es decir, aquellas muertes que se pudieron haber ahorrado de casi el doble de lo que se esperaría en el país, en este caso de Inglaterra, como muestran los números. Y para todas las edades, para gente mayor, pero también para gente de 30 a 59, la sobremortalidad iba a ser grande. La supresión de los mismos, tomando las medidas que se tienen cuando no se tienen medicinas antivirales, cuando no se tienen vacunas, pues nada, son los temas de aislamiento inducido, como el aislamiento de los casos, la cuarentena en el hogar, etcétera, que ya hemos visto en todas partes del mundo, incluido el lugar donde yo resido, en Alemania. Este fue un paper que hay que tomarlo hoy en día, vístolo atrás, iniciando la crisis, ¿no?, que realmente ayudó a entender un poco los mecanismos que teníamos a las manos. Y ahora quisiera volver la vista un poco a República Dominicana, porque yo creo que es muy interesante. Y a través de un modelo tomado de la literatura científica, he modelado, son cálculos propios, digamos, la trayectoria de la epidemia en República Dominicana. Los últimos números que tomé fueron al 20 de mayo, con 441 muertos reportados. Bien, este método nos es posible tener ciertos modelajes acerca de las diferentes medidas de aislamiento que se tienen, cuando se han tomado. Este modelo toma en cuenta la distribución de edades de República Dominicana, toma en cuenta incluso las matrices de contacto en República Dominicana. Bien, ahora con los mismos parámetros hacia atrás,
he quitado o he dicho qué me hubiera dado el modelo si no hubiera tomado ninguna medida. Y realmente los números hablan por sí mismos. En este caso están en una escala logarítmica porque si no la curva naranja no se podría ver comparada con la azul. Es que si no se hubieran tomado ninguna medida, tendríamos muchos más muertos de lo que se ven actualmente. Y eso ya es, digamos, ok, es un modelo, es verdad, pero ¿cómo se ven también los números? De acuerdo a las últimas proyecciones de la Universidad de Washington, realmente República Dominicana es un país que ha logrado algo que no se ha visto en otros países de Latinoamérica, y es precisamente algo que se lleva consigo esta crisis, es que en algún momento haya una presión muy grande sobre el sistema de salud. En este caso, lo que podemos ver son los casos de cuidados intensivos, así como las camas disponibles para estos cuidados intensivos de estos casos, y la sombra de lo que se puede ver es el intervalo de confianza. Entonces, de alguna manera se puede ver, ok, se está ya viendo una reducción en los casos, y esta curva, si uno pone a casos como Brasil, si uno pone casos como México, más bien la curva azul quedaría muy por arriba de la curva naranja. También ahora, una vez que se empieza a reabrir una economía, la pregunta que surge es, ¿qué tan severo fue el lockdown? Para eso, la Universidad de Oxford ha desarrollado diferentes índices, entre ellos el llamado Stringency Index, que es una mezcla de ciertas medidas, en este caso, las diferentes medidas de aislamiento e incluso de información por parte de los responsables de tomar las medidas políticas. Y podemos ver que República Dominicana está entre los países cuyo índice es mayor a nivel mundial. Esto quiere decir, nos da, digamos, las medidas tomadas, más bien no nos da qué tan efectivas han sido, pero esto también nos muestra que la respuesta fue rápida, y la respuesta, bueno, va en línea con lo que actualmente se cree es la mejor manera de atacar la presente crisis. Pero también hay que tener en cuenta, y esto yo creo que ahí es importante verlo, el aislamiento inducido, social distancing, se ha llevado ante un sacrificio enorme, secuelas en la salud mental de la población, secuelas económicas, y no estoy hablando de números, estoy hablando de vidas, de la habilidad de la gente de alimentarse, de tener un techo, de tener, ¿cómo se llama?, de invertir en el futuro de sus hijos, ¿no? Y por tanto, el mensaje, creo, de mi parte como actuario, y soy una persona de números, no soy una persona de políticas, a mí no me corresponde decidir nada, yo creo que el lockdown fue un precio alto y no podemos hacerlo de nuevo. Y también, sobre todo, porque si uno ve proyecciones, ¿no?, de hace un par de semanas, uno puede ver que esta crisis a nivel, en este caso para la Unión Europea y Estados Unidos, es algo que está entre la crisis del 2009 y la Gran Depresión de los 20. Y si uno ve lo que sucedió en la depresión de los 20, uno puede realmente decir que estamos en una fase de reconstrucción de la economía, de volver a construir una economía. Las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo también hablan por sí mismo. Interesante es ver a través de su modelo, de sus escenarios, que incluyen diferentes choques. El modelo realmente tiene pocas variables, entre ellos lo que serían el petróleo, digamos, 3 variables básicas: el petróleo, el índice de metales, el índice de productos agrícolas. Y claramente hay países como México, que dependen de hidrocarburos y la crisis que hemos vivido recientemente, que las proyecciones son mucho más severas de lo que se podría ver en la región de Centroamérica y el Caribe. Debido a sí hay una afectación en el área del sector turístico, definitivamente, pero también la crisis, digamos, como país importador de hidrocarburos, también se ha tenido un alivio, una mejora en ese sentido. Bien, ahora quisiera pasar un poco para hablar más acerca de las claves que yo considero necesarias para cualquier política de reapertura, cualquier política, y realmente creo yo que pueden llegar a impactar, bueno, van a llegar a impactar, porque ahora estamos hablando de una vida con el virus. Entonces, la primera es, creo que se tiene que tener un cuidado con la población en riesgo, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, ¿por qué en Alemania hubo menos casos que en Italia, siendo los países con distribuciones de edades muy similares? Si uno ve la distribución de edades de los casos y la distribución de la población en Alemania, uno se puede dar cuenta que la gente de mayor de 60 años fue afectada de manera muy homogénea, ¿no? Con referencia a la población.
Mientras que en Italia, la población mayor ha sido, digamos, ha habido una sobreafectación de esta población comparada con la población. Es decir, si yo uso el mismo número, digamos, la misma fatalidad teórica, si uno quiere, y lo aplico a la distribución de edades, es decir, le aplico a esta persona con esta probabilidad, digamos que en este caso se muera, llego que la tasa de fatalidad en Alemania es prácticamente la mitad de Italia. Una de las posibles explicaciones, creo yo, tiene que ver en la dinámica de las relaciones sociales dentro de una sociedad, donde Italia es un país cuyo, para todos los rangos de edad, el número de contactos promedio que se tiene con otros rangos de edad, sobre todo para la gente mayor, es casi el doble de lo que existe en Alemania. Es decir, existe una protección natural, un aislamiento natural de una población vista en riesgo. Otra clave que yo considero básica para una reapertura es la optimización en procesos. Y estoy hablando ahora de pensar la inversión en la digitalización como una medida de protección a la población y a la propia economía. Es optimizar en los procesos desde el nivel microeconómico a un nivel macroeconómico, hacerlos más ágiles. Tomemos un ejemplo. En este caso, he tomado los datos públicos en México acerca de los casos. Y quiero, por ejemplo, se puede analizar el tiempo de reporte de fallecimiento, es decir, entre que fallece una persona y aparece en la estadística oficial de casos. He tomado los muertos, en este caso, esta gráfica entre la semana del 7 y 13 de abril, y nos hemos podido dar cuenta que este número sigue creciendo incluso después de 7 semanas, es decir, después de 7 semanas siguen llegando las actas de defunción debido a esta crisis. Es decir, que si yo tomo todas las defunciones que ha habido desde el principio de marzo hasta el 26 de mayo, que son más o menos 11.819 reportadas, realmente, si uno estima usando el patrón anterior, uno puede llegar a decir que realmente se está viendo un factor, se tiene que ver un factor de 1.4. Es decir, tenemos que agilizar los procesos para reducir el mercado time to market, para realmente poder tener las herramientas para tomar decisiones políticas adecuadas y de una manera veloz. Y este es uno de los factores, digamos, del underreporting o de la poca reporte de los muertos, pero también es básico. Otra clave para la reapertura es incrementar la capacidad de test. Esta proyección de la Universidad de Washington muestra claramente cómo los casos en naranja, los casos confirmados, infecciones confirmadas en República Dominicana, y la azul son las estimaciones de acuerdo al modelo para poder seguir el curso de la pandemia que debieron de haber habido y que no se han detectado. La buena noticia aquí es, entre más casos se ha ido viendo, digamos, el número verde, la curva azul ha ido convergiendo con la curva naranja. Es decir, se acerca uno más a la realidad, digamos, de poder detectar los casos a tiempo, y esto es clave para para poder controlar la situación. Unas palabras sobre los tests rápidos. El 3 de mayo se aprobó la FDA, un nuevo test con una alta especificidad. Es decir, es un test realmente con una capacidad muy alta de detectar los casos que no tienen la enfermedad. Por el tema de cómo se desarrollan los anticuerpos, digamos, detectar a alguien que la tuvo es con una gran certeza después de 14 días. Es decir, esto nos da una estrategia para poder hacer los tests, es decir, filtrar a través de tests rápidos, mandar un test reducidos, hacer test de PCR, que son test un poco más caros, mucho más tardados, pero de esta manera poder generar una escala de economía a la hora de tener una política de test mucho más exigente, mucho más óptima, ¿no? Y claramente la pregunta, las olas subsiguientes, no hay que olvidarse, ¿no? La gripe española, 3 olas, la segunda fue la más mortal. La de los finales de los 50, ¿no? La segunda y tercera tuvieron muertes considerables. Yo creo que esta crisis es diferente por la distribución de edades que se observa en el país, también por la capacidad que se tiene de incrementar la capacidad de investigación. Tenemos un conocimiento que antes no se tenía a través de modelos de impactos de las medidas que se toman y los avances tecnológicos. Finalmente, yo creo que se requiere hacer un esfuerzo importante, ¿no? Cambiar la perspectiva, diferencias hoy en día se sabe, ¿no? Que depende de la cantidad de carga viral, lo que realmente nos da para, lo que determina la progresión de la enfermedad, lo cual nos lleva a un punto final con el que quiero terminar mi plática. En este caso sería es un paper científico de la Universidad de Harvard, si no me equivoco, del super spreader. Es decir, han tratado de decir, bueno, cómo poder utilizar a través de data anonimizada con información basada en diferentes apps,
informaciones sobre lugares de contagio, la correlación entre los lugares, para poder clasificar negocios basándose en frecuencia, duración y densidad de visitas, para así poder tener una herramienta de control muy localizada, geográfica, en tiempo real, que nos pueda dar una retroalimentación para poder controlar la pandemia, sobre todo frente a la falta de la existencia de una vacuna. Y esto mismo también nos lleva a ver anteriormente como si la carga viral depende de la severidad depende de la carga viral, el uso de mascarillas como un filtro que reduzca la exponencia, o sea, que reduzca realmente esta carga en caso de contagio. Yo creo que es una situación muy, muy dinámica en la que uno tiene que estar constantemente actualizando para poder actualizar las políticas a realizarse. Y con esto termino mi ponencia. Espero que haya sido de su agrado y les deseo una buena tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Entiendo, ha sido bastante gratificante, interesante y bastante acabado en términos de las estadísticas, los datos que se manejan de la región y comparados con nuestro país. E increíblemente las preguntas comienzan a llegar y a fluir ampliamente a través de de nuestra plataforma de Zoom y en el canal de YouTube en vivo. Bueno, visto esto nos lleva inmediatamente a acercarnos un poquito y conversar un poco con Francisco en relación y partiendo de estas informaciones, de estos datos que magistralmente nos suministra el doctor Monroy. Partiendo de esto, la reconstrucción económica para nuestro país. ¿Cómo puede darse? Vemos claramente en una exposición magistral donde se combinan los aspectos en materia de salud y los aspectos económicos. Hoy día es una crisis indiscutiblemente que tenemos que medir las dos secuelas, las dos consecuencias. Tratar de manejar dos elementos que indiscutiblemente repercuten en la vida normal de la sociedad y en la operación de nuestro Estado. Y bien, como señala el doctor Monroy, no puede hacerse de nuevo una recogida un estado de sitio como el que se ha venido dando en todos los países para contener esta crisis. Ya es tiempo, hablan en sentido general, de comenzar a recoger el aspecto económico. La reconstrucción económica en nuestro país, en República Dominicana, visto los aspectos que a nosotros nos influyen directamente, como es el tema turismo, como es el tema remesas, como es el tema no tanto en materia prima, pero que tiene influencia sobre nosotros, visto que nosotros somos un país emergente frente a las economías de mayor desarrollo que tienen de las cuales nosotros dependemos. ¿Cómo está estructurado a partir de agosto, a partir del nuevo gobierno? ¿Cómo nosotros plantearnos la reconstrucción económica en República Dominicana? Buenas noches a todos y gracias, Víctor, por la oportunidad e invitarnos a poder compartir algunas de las ideas que hemos estado elaborando desde el Gabinete Económico de Luis Abinader. Pero antes de empezar en eso, es bueno también ver desde el punto de partida dónde estamos, ¿no? Y algo que quiero compartir con ustedes, o sea, que ya hemos visto quizás los primeros datos reales de las mediciones de la actividad económica en el primer trimestre. Y recuerden que la primera medida de emergencia fue tomada a partir alrededor del 20 de marzo. Y si mal no recuerdo, entonces, o sea, después del 20 de marzo es que se decide entonces implementar lo que es el toque de queda y que los negocios cierren de por sí todos los negocios, o sea, que todo el mundo se mantenga en casa. Y fíjense que ya en el primer trimestre ya habíamos presentado un crecimiento de 0 respecto al mismo trimestre del año 2019.
Eso es medido por el Banco Central. Y si miramos solo el mes de marzo, fíjate que se pudo trabajar, como quien dice, la primera quincena. El crecimiento de marzo contra marzo del año 2019 fue un crecimiento negativo de 9.2%. Un crecimiento negativo, o sea, a 12 meses. Si lo comparamos con el mes anterior es mucho mayor, ¿no? O sea, si lo comparamos con febrero es mucho mayor y a una tasa anualizada es mucho mayor ahí. O sea, que el impacto ya se sintió con el dato que tenemos, con el poco dato que tenemos de marzo. Pero hay otros datos que ya venían presentándose, como son los datos de ingresos por el lado de recaudaciones para del ITEVIS o otros tipos de recaudaciones como los selectivos de consumo por parte de la impuestos internos. Y en esos casos también, o sea, hubo algo que lo influye mucho, que es el tema de que se pospuso muchos de los pagos para abril y para mayo. Pero de todas maneras, ya se había jugado una buena parte del primer trimestre y nosotros tener un crecimiento de cero, está diciendo, bueno, empezamos con cero en el primer trimestre del año y este segundo trimestre, que sería abril, mayo, junio, tendríamos ya abril y mayo cerrados. O sea que se esperaría también un crecimiento negativo y bastante poderoso y bastante fuerte. Igualmente en los Estados Unidos, que tenemos indicaciones del primer trimestre que cayó alrededor de 4.85%, medido de manera intertrimestral anualizado, aunque no cayó de manera interanual, pero de esa manera, o sea, nosotros, y son nuestros, como quien dice, de donde nosotros recibimos mayor parte de nuestras remesas y también recibimos la mayor parte de nuestros turistas, es muy importante ver cómo se van comportando las economías de las cuales nosotros dependemos, principalmente para nuestras exportaciones y nuestra provisión de servicios. Nosotros esperamos, si Dios quiere, que ahora que ya se empiezan a ver algunos señales de recuperación, no vamos a decir que de crecimiento, sino de retorno o, como decía el doctor, es reconstrucción. O sea, estamos abriendo un poquito la economía para empezar a reconstruir el terreno perdido. Pero hay algo muy importante que quería recalcar ahí, es que si ustedes piensan en qué se ha perdido, lo que hemos perdido es mucho tiempo y muchas oportunidades. Sin embargo, el capital, tanto humano, y salvo las lamentables pérdidas humanas que hemos tenido, pero el capital humano está ahí y el capital físico también está ahí. Entonces, sería más fácil salir de una situación como esta, comparativamente hablando, con una situación como un terremoto, donde se destruye mucho capital físico y donde se pierden muchas vidas, como el caso de una gran tormenta, como le pasó a Puerto Rico recientemente con la tormenta María e Irma. O sea, es muy importante ponerlo en contexto, ¿no? De lo que estamos pasando. Es algo quizás nunca visto en un momento, con una magnitud tan rápida y tan, o sea, de una magnitud tan grande, pero no tenemos pérdidas reales de la acumulación de capital que teníamos. Entonces, mientras más tiempo duremos en una situación como esta, entonces sí podríamos estar haciéndole daño de una manera quizás un poco más permanente a la economía. Sin embargo, se nota que ya hay un gran deseo de las personas salir a trabajar y lo que tenemos que ahora que preservar es la salud. Entonces, lo principal ahora es mantener a todo el mundo sano para que podamos todavía entonces arrancar en un mejor pie. Porque si volvemos entonces a abrir la economía muy rápido y mantener ese balance no es fácil, pero si volvemos a abrir la economía muy rápido y nuestras personas empiezan a enfermar más rápido, entonces tendremos que volver a una situación como la que estamos y como acaban de presentar, no es algo que tenemos el espacio, vamos a decir, no tenemos el bolsillo para eso. O sea, y ya 2 meses fue suficiente, pero sin embargo necesitamos mantener las personas sanas para poder avanzar más adelante. Y después entonces, ya que estemos en una posición ya donde las personas estén sanas y ya lo que estamos es, como quien dice, recuperando el terreno perdido, hay cosas que vendrán antes y otras van a venir después. O sea, nosotros no somos quienes van a dictaminar cuántos turistas vendrán tan pronto nosotros abramos nuestros aeropuertos y nuestras playas. O sea, hay cosas que tendremos que hacer
para poder incentivar a eso, y eso son parte de nuestras propuestas que están dentro de los primeros 100 días, pero también hay cosas que podemos hacer nosotros internamente para tratar de abrir nuevos mercados, cosas que se han perdido en el tiempo, porque no hemos acostumbrado a estar muy cómodo, ¿no? O sea, que la economía funciona sola y a veces es muy incómodo tú querer hacer unos cambios, aunque tú ves tendencia de pérdida de competitividad en el tiempo y no ha querido hacer los ajustes a tiempo. Hoy en día nos da una gran oportunidad. Esta, por mala suerte, es una crisis, pero las crisis usualmente dan esa oportunidad de para nosotros poder ofrecer una mejor solución a problemas que ya venían presentándose previo a la crisis. O sea, nuestra pérdida de competitividad y nuestra pérdida de acceso a mercado, inclusive con toda la facilidad que tenemos con el Tratado de Libre Comercio, para nuestras exportaciones tradicionales, exportaciones de bienes principalmente, la estábamos desaprovechando. Y eso se debe mucho a una falta de visión y a una falta de deseo y de compromiso, de un trabajo más hands-on, o sea, más fuerte, o sea, con un apoyo mucho más riguroso a los sectores exportadores. Y creo que ahora lo primero que se debería de hacer entonces es ir tratando de ir apoyando con eso mientras nos concentramos en la recuperación, en principio, de nuestro consumo interno. Para eso necesitamos poner a las personas a trabajar. Para eso se necesita establecer un plan que ya lo hemos hablado con nuestro equipo económico, que es un plan principal de recuperación, de poner a las personas otra vez a trabajar. Y mientras tanto, las personas han perdido ese ingreso, hay que hacerle una parte, o sea, hay que apoyarlo mientras se recupera, ¿no? Mientras tú vas volviendo a reingreso al trabajo y eso. Y es un trabajo muy fino que hay que hacer para que no pierdan el ingreso, pero también para que puedan volver a consumir. ¿Es sostenible, en base a lo que dice, es sostenible mantener una paralización económica por más tiempo en términos productivos, en términos de operación del país? ¿Es posible sostenerlo? Fíjate, nosotros... partiendo de que no tenemos un tiempo específico en el cual tengamos ya disponible vacunas, claro. recuperación. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros veníamos desde antes de la crisis, veníamos con el acelerador vamos a decir, en el gasto y principalmente consumiéndonos todo lo que es nuestra capacidad de endeudamiento, cuando no era necesario. Correcto. Entonces veníamos haciendo cosas cuando no eran necesarias. Hoy en día, o sea, nos agotamos ese espacio que hubiésemos tenido de ahorrar en tiempos de vacas gordas para poder hacer este apoyo en tiempos de vacas flacas. Entonces, en tiempos de bonanza, debimos haber manejado mejor nuestros ingresos y hacer las reformas necesarias para poder paliar este tipo de cosas. ¿Es posible seguir cerrado? No fue posible ni estos 2 meses. O sea, si lo vieron, o sea, a las autoridades se les fue de las manos porque las personas no podían quedarse en casa porque no tenían la posibilidad de quedarse en casa. Tenían que salir a buscar su sustento de cada día y buscar la forma de darle sustento a su familia. El gobierno hizo un gran esfuerzo, porque no hay que ser mezquino, se hizo un gran esfuerzo con el tema de los programas de transferencia directa a los empleadores formales, pero en el tema que es el más grande, que son los empleadores informales, se le cayó la bola. O sea, se le cayó porque quisieron hacer algo que quizás no era posible ni ellos lo habían pensado. Obviamente nadie se había imaginado que había que hacer una transferencia directa a los empleados informales de la noche a la mañana, pero en el caso del equipo económico había propuesto de que esto se hiciera a través de ciertas asociaciones. Igualmente se había propuesto que se hiciera para los empleados formales a través de las empresas, porque las empresas tienen un vínculo más cercano con sus empleados. Y además, como se hizo en Estados Unidos, se hacía unos préstamos específicamente a las empresas para que empresas solamente pudieran pagar la empleomanía y mantener el empleado con ese compromiso de mantener el empleo. O sea, el compromiso era tratar de que cuando por fin pudiéramos abrir, el empleo estuviese ahí.
Y en este caso no se hizo de esa manera, no tomaron en consideración nuestras propuestas, inclusive ni siquiera han admitido que hicimos propuestas. Y por eso es que nos... Sí, perdón, Jennifer, dime. Disculpa que te interrumpa, pero en ese mismo tenor, con esa economía que tenemos ahora y con la que vamos a tener en agosto, tras un cambio de gobierno, ¿cuáles serían las acciones concretas e inmediatas que se estarían tomando y qué puede esperar la sociedad dominicana de cara a una lenta recuperación de la economía y de la estabilidad en la misma? Bueno, una de las cosas que nos hemos estado, el programa es bastante vasto, ¿no? O sea, pero una de las cosas que nosotros hemos estado pensando es que es imposible tú exigirle a una empresa que tiene 2 meses cerrado y que es casi posible que va a tener pérdidas este año, que sigan manteniendo el pago del anticipo. O sea, tú estás anticipando el pago al impuesto sobre la renta de algo que tú no vas a tener. Exactamente. En un año que quizás tú no vas a tener esa ganancia. Pero es muy importante también, aunque suene muy bonito eso, es muy importante saber que entonces tú vas a tener una caída por el lado del ingreso del gobierno y las recaudaciones. Pero es más factible que el gobierno pueda endeudarse para mantener esa caída de los ingresos que las empresas poder endeudarse para poder pagarte impuestos. O sea, es algo que se cae de la mata cuando es alguien que ha manejado empresas y cuando alguien que ha tenido la cercanía con el sector privado como nosotros lo hemos tenido. Entonces, se cae de la mata, ¿no? O sea, el gobierno puede salir a buscar préstamos y buscar una forma más fácil de ayudar, inclusive también apuntando a las creaciones para apoyar específicamente al sector privado para que aumenten la cantidad de demanda para que haya más empleo. Entonces, uno de los apoyos que podríamos dar y se está evaluando la forma de hacerlo, pero es definitiva, tiene que venir por el lado del anticipo. Por el lado de la empresa, nosotros hemos estado elaborando algo que mencionó el presidente de manera de refilón, que fue el famoso tema del fondo de garantías para las pequeñas y medianas empresas, específicamente para las pequeñas y medianas empresas, pero ellos lo hicieron de refilón porque anunciaron que el gobierno solamente le daría una garantía para que la banca le preste y el gobierno mantenerlo para empresas que están clasificadas A. Entonces, es casi... O sea, ya están eligiendo cuáles empresas entonces van a ser las que van a ganar y cuáles son las que la van a dejar perder. Entonces, nosotros estamos tratando de que no sea ese el caso. Nosotros lo que queremos es que las personas se mantengan empleadas, que mantengan su trabajo y que posiblemente inclusive puedan crear nuevos empleos en esta coyuntura, porque hay oportunidades de nuevos empleos cuando hay crisis. Hay cosas que hay que reconstruir. Parte de las prioridades que establece el BID, que es mantener el nivel de desempleo, tratar de mantener el nivel de desempleo bajo. Claro. En ese mismo tenor, Francisco, ya que tocas el tema de la parte del sector financiero, ¿tú entiendes, y ya eso es a título personal, que las medidas que se han adoptado han sido las más apropiadas y oportunas de cara no solo a dar respaldo al sector bancario, que es un motor importante dentro de la economía, sino también ya de cara a las empresas? Fíjate, sí, dime, Luis. Y ahí mismo, agregándole a la pregunta de Jennifer, tu opinión sobre el tema del 30% de los fondos de pensiones, ¿qué tú piensas sobre eso? Ok, vamos a dejar esa para la segunda, ¿no? O sea, que es distinto a la de Jennifer. La de Jennifer estaba hablando específicamente sobre las medidas que han hecho de Banco Central. Sí. Específicamente la Junta Monetaria, Superintendencia de Banco. Las medidas, o vamos a decir, el camino es el correcto. O sea, hacia dónde van y hacia dónde van destinados, sí, es el correcto. Pero hay trabas. Inclusive el mismo gobernador ha tenido que volver a reunirse con toda la banca y volver a ver por qué no se ha logrado ese empuje que ellos están tratando de dar. Y eso se debe a cosas básicas. Y eso por eso es que no comprenden el tema desde el punto de vista desde la persona que tiene una empresa. O sea, desde aquel microempresario y mediano empresario, que ya tenía quizás una línea de crédito con la banca,
iba pagando intereses sobre esa línea de crédito. Y hoy en día le dicen, bueno, mira, lo más que yo puedo ofrecerte era, si tú tenías un crédito a largo plazo, yo te puedo ofrecer no pagar capital por 3 meses, pero los intereses me lo tienes que pagar. Pero yo le digo, pero el empleador dice, bueno, mira, yo tengo 2 meses cerrados, apenas yo tenía flujo de caja, yo tengo mis cuentas por pagar, o sea, mis cuentas por cobrar, pero no la puedo recibir porque estoy cerrado. Apenas yo tenía el flujo de 2 o 3 semanas, que era lo que era la quincena de los empleados. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde yo te puedo pagar estos intereses? Y la idea es que no ha habido una forma fácil de hacer reconsolidación de la deuda para que la banca pueda salir con, vamos a decir, con más confianza hacia los clientes y decirle, mira, yo sé que tú no, en la situación de tú estás, yo sé que tú no puedes hacerlo, vamos a tomar este capital perdido, vamos a ponerlo a que tú lo pagues más adelante y vamos a reorganizarte tus deudas. Esa parte de la reorganización está ahora mismo en pañales. O sea, de la eso reestructuración de las deudas. Exactamente, esa parte está en pañales. Inclusive que el banco y la Super le ha dicho, miren, a los bancos, ustedes pueden reestructurar todo lo que quieran y no van a perder, los clientes no van a perder ninguna clasificación. Y eso se debe a que los bancos necesitan hacer las reservas necesarias dependiendo de la clasificación del cliente. Las provisiones. Las provisiones. Entonces, si no provisionan, porque el cliente se deteriora, porque cualquier reestructuración usualmente hace que el cliente se deteriore en calificación de riesgo, si no la pueden hacer por el tema de clasificación de riesgo, eso no es el problema ahora. El problema ahora es otro. Y ese es a donde ahora mismo está el escollo. Y por eso es que podríamos durar un poquito más de tiempo si esos tipos de trabas no se quitan del medio. Y creo que ahí nosotros apuntaremos. Y otro plan, que era lo que te decía ahorita del plan de garantías, o sea, fíjate lo que han hecho otros países. Otros países han utilizado ya todas sus herramientas, las que tienen a mano, ¿no? Nosotros tenemos una titularizadora ya establecida en la República Dominicana, que puede titularizar diferentes créditos de toda la banca. Esa titularizadora puede emitir bonos que lo pueden comprar. Entonces ahora vamos a caer en el fondo de pensiones. Lo pueden comprar los fondos de pensiones con una garantía del Estado de que si por casualidad ese cliente que reestructuramos la deuda no puede pagar, entonces el Estado podría ponerle una garantía de cubrir hasta cierto nivel. Y eso haría que esa deuda, primero, no le pone toda la carga al Estado. Y segundo, no le pone toda la carga al banco. Entonces, podríamos entonces mejorar la forma de cómo se van a ir distribuyendo estos créditos a las diferentes empresas, no solamente a las clasificadoras A, como lo han mencionado. Y en el tema de la AFP, la respuesta corta, Luis, no estoy de acuerdo con devolver el dinero a los trabajadores por simples cosas. Uno, sería una pérdida de sus ahorros que han tenido y no lo van a recuperar, y ni siquiera, o sea, habría que expandir el tiempo de pensión, habría que hacer muchísimas cosas para que ellos recuperen. Y otra cosa es que el Estado es el que tiene que cubrir esa facilidad. O sea, no hay que ponerle la carga a los trabajadores de una crisis en la que el Estado lo puede ayudar. Y vuelvo y digo, el Estado es mucho más fácil endeudarse que los mismos trabajadores endeudarse. Entonces los trabajadores van a desahorrar, se van a endeudar con ellos mismos sobre su pensión a futuro. Y además, o sea, la gran mayoría, lo bueno del sistema que tiene el sistema de fondo de pensiones, un sistema de la seguridad social actual, es que la gran mayoría de ese dinero ahorrado ha venido por rendimiento y por la contribución de los mismos empleadores. O sea, no solamente por la contribución del empleado. Y otra cosa, si se le devolviera ese dinero a los trabajadores, ¿qué pasarían con la gran mayoría de trabajadores informales? O sea, ahora entonces diría, bueno, está bien, entonces los trabajadores formales se pueden tener recursos y los trabajadores informales, y ni siquiera voy a entrar en los temas de los desequilibrios que pueden pasar o lo que sea, porque esos son otros temas que pueden o no pueden pasar. Vamos a decir, yo estoy de acuerdo que vendrían ese tipo de desequilibrio, pero no voy a entrar en esos temas. Pero ahora mismo lo importante es tratar de que todos estemos cubiertos, que todos puedan por lo menos poner comida en la mesa y que se mantengan a salvo y que se mantengan sanos, porque lo vamos a necesitar para trabajar y para producir y para que todo el mundo pague impuestos.
porque se van a necesitar después. Claro. O sea, todo el mundo va a necesitar pagar impuestos después. Francisco, preguntan las personas que nos están siguiendo que sí, se habla mucho de la micro, pequeña y mediana empresa, pero ¿cuál sería el plan para los trabajadores independientes? Fíjate, esos son nosotros los trabajadores independientes usualmente caen dentro del ámbito de los trabajadores informales. O sea, en el sentido de que muchos trabajadores independientes son formalizados, o sea, pueden tener su empresa formalizada y pagar sus impuestos a tiempo o estar regularizado bajo un sistema simple de tributación, pero ese no es la gran mayoría. O sea, la gran mayoría de los trabajadores independientes no caen dentro de los regularizados. Los trabajadores independientes tienen esa facilidad de sistema simplificado de tributación, por ende no tienen que pagar anticipos y no tienen, o sea, tienen algunas facilidades que no es lo que le estamos hablando nosotros a las empresas que sí tienen que tener temas de flujo de caja para ir cubriendo mes a mes anticipadamente a sus propios ingresos, pagando ITEVI, o sea, el ITEVI pagándolo de ventas que quizá hicieron a crédito, que no han cobrado. Entonces, hay temas que hay que revisar que quizás no caen en el ámbito de ese trabajador independiente. Sobre el trabajador independiente, lo que podemos hacer es más apoyo desde el sector financiero, que es lo que en línea con lo que ya yo había hablado antes, que es ver de qué manera se le puede dar un apoyo con garantías vía estas titularizadoras o se vía titularizando deuda para que los bancos puedan acceder a capital fresco y poder seguir apoyando este tipo de iniciativas, principalmente porque el trabajador informal o el trabajador independiente formalizado necesita un apoyo en este tiempo porque no tiene capital ahorrado para poder buscarlo y estos van a formar más empleo. O sea, hay que mirarlos como multiplicadores del empleo. Y nuestro fin principal es la creación de empleo. O sea, nosotros es mantener las personas sanas para que puedan trabajar. O sea, es porque necesitamos que las personas trabajen y sean personas productivas. Entonces, una de las razones que se invierten en salud es para eso. Es para que las personas sean productivas y para que una persona enferma no puede trabajar, ni puede enseñar a otro, ni puede emprender, o sea, no puede apoyar, no puede ser una persona que pueda contribuir a la sociedad. Entonces, es primordial el tema de la salud, porque una persona enferma no produce. Eso es tan básico como eso, pero olvidar el tema y haber como hecho todos estos años sin hacer un apoyo específico al sector salud y solamente siempre concentrándose en el tema de grandes construcciones. Creo que fueron como 60 hospitales que se intervinieron a la misma vez. O sea, es un tema de falta de planificación. Estamos hablando de que ha quedado al desnudo, fruto de esta crisis, el deterioro que se ha manejado en el sector salud en los últimos años. O sea, hemos quedado al descubierto frente a lo que se estaba vendiendo o presentando ante la sociedad, que teníamos un sector de salud fuerte y en crecimiento y desarrollo. Hoy quedamos al desnudo y ha quedado al descubierto toda esta situación frente a toda esta situación que se está presentando. Fíjate, una de las cosas donde las personas se pierden quizás es que la inversión en salud tiene que venir en grandes construcciones o grandes hospitales con salas o sea, de diferentes formas para trabajar altos riesgos o enfermedades crónicas. La inversión en salud más grande que se hace son como la inversión en agua potable para las personas, o sea, que puedan cocinar, que puedan asearse con agua que no le enferme. O sea, una de las cosas es el alcantarillado, el agua y el alcantarillado. Otra de las cosas que se hace son preventivas. O sea, mucho del dinero que está destinado para el sector de salud debería ser para la prevención, o sea, para la vacunación, para darle entrenamiento a las personas de cómo manejarse, para que no se enfermen, otra vez, para que sean personas y entes productivos. Entonces, cuando nosotros vemos que se destina una gran cantidad de recursos a hacer cosas como para exhibirlas, en vez de exhibir los números en salud de baja mortalidad materna y mortalidad infantil,
de poca movilidad, o sea, de personas que menos personas enfermas y que no abarroten los hospitales, porque es más fácil tener personas saludables que después tratarlo, después de estar enfermo. O sea, hay cosas que vienen antes de, y yo creo que eso es lo que ha faltado, una visión de eso y una costumbre. No creo que ha sido de maldad. Yo no voy a ser tan mezquino pensando que ha sido una de maldad que han hecho ese tipo de inversiones, han sido malas inversiones, pero yo entiendo que es de falta de visión y de que están acostumbrados a que lo que ellos hacen siempre se ha hecho de la mejor manera y que nadie le ha dicho cómo hacerlo de otra manera y que ellos son los que más saben, y eso ha sido quizá uno de los puntos más claros. Visto eso, Francisco, vemos como los organismos internacionales, fruto de la crisis, han destinado importantes recursos, cuantiosos recursos para el fortalecimiento o la ayuda al desarrollo de la crisis o a la mejora de la crisis en los países, sobre todo en los países emergentes como el nuestro. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional han destinado recursos importantes y de fácil acceso por los países que han sido golpeados por esta crisis. Y vemos que aquellos que tienen más posibilidades de acceder a esto son aquellos que tienen menor condición de endeudamiento. Nosotros nos damos cuenta, vemos hoy como República Dominicana, la tasa de endeudamiento actual de nuestro país, de acuerdo a las últimas cifras que tenemos, rondan el 52.3%, la deuda fiscal del país. Y tú te comparas, por ejemplo, la inversión con países como Chile, como Colombia, por ejemplo, en educación, que hablamos de salud, el tema de educación, donde estos países con menor tasa de endeudamiento que el nuestro tienen una mayor, una mayor capacidad o una mayor, evaluación en términos educativos con relación a República Dominicana, que estamos en los peores lugares en materia de educación, aún nosotros teniendo una inversión importante en materia educativa. Entonces, ¿dónde que está el tema? ¿Dónde que están destinándose realmente estos recursos para la recuperación de estas economías y para la recuperación de estas líneas que nosotros presentamos y que quedan al desnudo en todas las realidades que nosotros vivimos? Queda al desnudo el tema salud, con las cifras que presenta PISA en materia educativa, las evaluaciones que presenta PISA en tema educativo, quedamos en los últimos lugares. Y tenemos la tasa más alta de endeudamiento en términos fiscales a nivel de la región. Entonces, no se contrapone una cosa con la otra. ¿Dónde que está entonces el elemento a tomar en cuenta o la falta de preparación o de organización del Estado en estos rubros específicamente? Bueno, lo que sí ha visto principalmente... Sí, dígame, Luis. Yo quisiera conectar eso que acaba de decir Víctor. Post-COVID, con menores opciones de financiamiento. Ahí, hablando del tema de educación, pero yo a nivel macro, más de deuda, un nuevo gobierno, un gobierno de Luis, ¿qué otras opciones visualiza para evitar una crisis de deuda? Fíjate, ahí hay dos temas, ¿no? Uno es, el primer tema es, o sea, ¿cuál ha sido el fallo, ¿no? Si no hemos endeudado tanto, si los organismos internacionales y multilaterales no han ayudado con préstamos específicamente para apoyo del sector salud, del sector educación, que son primordiales para el desarrollo. ¿Dónde ha sido el fallo? Y el fallo ha sido institucional. O sea, tengo un gran amigo nuestro dijo una cifra o dijo una frase muy importante y dice, bueno, mira, la corrupción es individual, pero la impunidad es sistémica. O sea que tú puedes tener una persona corrupta, 2, 3, 4, 5, pero cuando el corrupto entonces viene otro y lo apoya, entonces ya se vuelve un riesgo sistémico. Y entonces el fallo, y se ha notado mucho en el caso de nuestras calificadoras de riesgo y cada vez que nos enfocan en el tema de competitividad,
el tema donde nos quemamos, pero quemado, siempre pasamos el tema macro, porque hemos sido un país que crece, hemos sido un país que mantiene su inflación, vamos a decir, controlada, pero el tema institucional, o sea, ha sido pésimo. O sea, no hemos quemado, pero mucho peor que otros países como el que tú mencionas. O sea, países donde tienen mucho menos recursos, mucho menos habilidades, mucho menos, o sea, capacidades y potencialidades del sector privado, tienen mucho mejor institucionalidad que nosotros. Entonces, definitivamente un enfoque nuestro ha sido enfocarnos mucho en el tema de cómo ponemos las reglas claras para que todo el mundo pueda operar, uno, y eso es un tema institucional. Y segundo, que cualquier persona que se desvíe de esos temas institucionales, entonces que le caiga todo el peso de la ley. O sea, eso es muy, muy importante para que un país pueda seguir progresando cuando los recursos son escasos, como lo que Luis acaba de decir. ¿Qué pasaría entonces cómo podemos seguir avanzando si hemos venido muy acostumbrados a la deuda? ¿Cómo venimos avanzando en un momento donde quizás no tengamos ese acceso a más deuda o a más ingresos? Y la respuesta es involucrando más al sector privado y diferentes formas de apoyo en el sector privado para las inversiones. Y estas son las famosas alianzas público-privadas. Entonces ya se pasó una ley y estamos a la espera del reglamento de las alianzas público-privadas que se elabore y entendemos que nosotros pondríamos todo el esfuerzo y todo el empeño a que las grandes inversiones que tenemos que hacer se hagan bajo la modalidad de alianza público-privada, que no es la panacea, pero le quita menos presión al gobierno para temas de recursos, porque el sector privado tendría más acceso y tendría la disponibilidad de financiar proyectos en la cual ellos serían beneficiados también. Y esto es una forma de combinar ¿cómo se llama? Ese espectro de las personas querer avanzar y querer hacer y apoyar y querer lanzar un nuevo negocio y querer esa parte del emprendedurismo del dominicano y del sector privado dominicano que quiere apoyar a su país, que quiere invertir en su país, que podamos hacer este tipo de alianzas para poder entonces avanzar en las soluciones y en los aspectos que realmente se necesitan. Y entiendo que por ese lado es que nosotros vamos a decir, no a reducir el gasto, sino a inclusive a aumentar el gasto, pero vía el sector privado y dándole más participación al sector privado en proyectos de infraestructura que pondría a muchas personas más a trabajar. Y ese es uno de la parte esencial de nuestro plan de recuperación. Francisco, preguntan por aquí, debido a la tendencia alcista que está teniendo el dólar, ¿cómo ustedes esperan manejar eso y cuáles son los pronósticos que tienen de tasa para final de año? Ok, si yo tuviera una bolita, ¿cómo se llama? Una vela mágica. Pero bueno, no, miren, dado los estudios que hemos hecho y algunos son míos propios, no puedo hablar en nombre del equipo, ya hablo como economista Francisco Torres. Nosotros vemos que siempre hay cuando tú no tienes de dónde más guardar tu dinero para que no pierda valor, nosotros usualmente el dominicano nos refugiamos en una moneda más fuerte que es el dólar. Entonces, en un momento donde hubo cierre, donde las personas que tenían facilidad de acceder a crédito, pero no tenían en qué gastarlo, entonces se refugiaban en una moneda más fuerte hasta que tuvieran en qué gastarlo, o quizás adelantaban cosas que iban a pagar a futuro, como pagarle a sus suplidores a futuro y eso. Entonces, eso creó una gran presión y a eso tú le restas, o sea, a la entrada de divisa tú le restas que tuvimos el mercado turístico cerrado, entonces tú le restas esa parte, obviamente que hay una gran presión. Tú le sumas eso o le restas a las divisas, como tú quieres hacerlo, el tema de que hay un cierre también en Estados Unidos y en Europa, específicamente España, donde muchos de nuestros dominicanos ausentes nos envían remesas. Pero eso ya se está revirtiendo, ¿no? O sea, de aquí a fin de año se piensa que se revierte una gran proporción de eso y empezaríamos a recibir nuestras remesas. Empezaríamos otra vez a recibir nuestras inversiones extranjeras directas porque nuestra economía estaría ya en capacidad de recibirlo.
pero nos faltaría un componente que que ya lo dije antes, que no lo controlamos nosotros, que es el componente del turismo. O sea, hay que ver si las personas van a estar en capacidad de viajar, aun cuando todavía no hay una vacuna para ellos sentirse tan seguros como poder viajar. Antes de entrar en la reunión, recibí varias encuestas hechas en Estados Unidos específicamente, donde los turistas se ven que ya para agosto están pensando viajar, principalmente a sitios más cerca. Uno es que no tomar vuelos muy largos. Sí. Entonces, eso quizá no conviene mucho a nosotros, porque uno, por el clima, como siempre se ha dicho que el clima es algo que ayuda a la no propagación tan rápido del virus, pero eso va a depender mucho de nuestros protocolos en el sector turismo. Y para eso necesitamos trabajar junto con el sector privado para que establecer esos protocolos, que se cumplan esos protocolos, que podamos tener cordones sanitarios alrededor de estos polos turísticos que son tan importantes para la generación de empleos, porque Francisco, perdimos muchos empleos. Francisco, corrupción, estado de emergencia. Vemos que se solicitan nuevos estados de emergencia. Llevamos ya, este es el tercero, sería el cuarto solicitado por el Estado. Estamos nosotros, ¿qué consideras tú necesario extender un estado de emergencia más para llevar los controles de la manera que se están llevando actualmente? No, el estado de emergencia, yo no soy abogado y me disculpan los abogados, pero de lo que tú eres abogado, ok, perfecto. Entonces, de los abogados con los que nos hemos conversado y nos hemos nutrido, entienden que para mantener el toque de queda sí se necesita una declaratoria de emergencia, pero sin embargo, para tú exigir un distanciamiento social y eso no se necesita una declaratoria de emergencia. Entonces, no se necesita una declaratoria de emergencia, obviamente, para ¿Perdón? Y de hecho un toque de queda nocturno. La situación se está presentando en la noche. Exacto. Entonces, la excusa es que no haya movilidad en la noche, pero nosotros tenemos 15 años, hace 15 años tenemos una ley seca, donde hay establecimientos que se cierran a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, tú puedes, medidas que se han tomado por decreto, que es lo que tú tienes que hacer, un simple cambio de decreto, bajando el horario, en vez de las 12, cierran a las 7. No dispenso de bebida alcohólica a las 7, como se hace en periodos específicos que se han hecho por otras situaciones. O sea, no se establece. Por esa razón, por eso que creo que ha habido una falta. Creo que ha habido se ha vendido una falsa idea de que es necesario la declaratoria de emergencia para mantener la salud y para mantener el distanciamiento social. No creo que no es lo mismo. Y entonces, como se ha vendido esa falsa idea y hacemos un mea culpa de que no hemos sabido explicar que eso no es lo mismo. Una declaratoria de emergencia no significa que es más salud porque es una declaratoria de emergencia. Lo que tenemos que exigir al Estado y hacerlo de la manera más inteligente y bien explicativos al público, porque necesitamos ganarnos esas relaciones públicas y la relación con la sociedad, de explicarle, no, una declaratoria de emergencia no es igual a más salud. Lo que no han vendido es una falsa idea y han hecho grandes negocios. Eso es lo que no quieren debatir y no quieren ponerlo en el tapete, porque nos siguen vendiendo la idea de que se necesita la declaratoria de emergencia para seguir operando, haciendo esas grandes negociaciones. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que no es necesaria, pero obviamente es una decisión ya del Congreso. Hay otros sectores que lo han solicitado, como el CONEP, y nosotros somos respetuosos de esos sectores y necesitamos hablar con ellos y explicarles y ver también su punto de vista. Y quizás en ese tenor pudiéramos hacer algo en el Congreso que nos favorezca a ambos. Bien. Luis tiene una pregunta. Luis. Mira, Estamos en la parte final, ¿no, Luis? Pero se ha hecho sumamente interesante. Pacto fiscal. Conversatorio. Y el tiempo. Sí. Sí, brevemente. Pacto fiscal. ¿Hay condiciones? ¿Qué piensa un gobierno de Luis
con respecto a un pacto fiscal? Mira, el pacto fiscal no es un problema, no es un tema que viene de Luis, sino es una ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se debió haber hecho un pacto fiscal y un pacto eléctrico hace varios años atrás. O sea, estamos violando la ley. Pero nosotros entendemos que primero tenemos que demostrarle al público y a las personas que nosotros hicimos todo el arreglo de la casa primero. Antes de salir a la calle y decirle, miren, nosotros necesitamos y esta es nuestra propuesta de pacto, vamos a ver cómo podemos ponernos de acuerdo con toda la sociedad. Pero lo primero que tenemos que hacer es enseñarle al público, mira, esto fue lo que encontramos, estas son las cosas que nosotros vamos a hacer ahora, este va a ser nuestro plan hacia futuro y para ese plan a futuro necesitamos el apoyo por este lado. Pero primero tenemos que poner la casa en orden. Y yo creo que poniendo la casa en orden nos ganaríamos ese afecto de la sociedad para poder entrar en una discusión con toda la sociedad de que necesitamos entonces hacer el pacto fiscal porque es un tema legal. O sea, no es algo que nosotros nos estamos imponiendo ni que queremos imponer porque los impuestos no le gustan a nadie. O sea, nada más mencionar la palabra impuesto genera mucho ruido y genera mucha roncha. Y eso, pero es necesario, y más en lo que hemos pasado. Y de hecho, Luis ha hablado de reducir los impuestos. Claro, hay que hacer una reingeniería de todo lo que ha sido el Código Tributario. El Código Tributario tiene muchos baches y se han hecho muchos parches en el tiempo porque no han querido cargar con la responsabilidad que le mandó la ley, que fue una ley que ellos mismos pasaron y que ellos mismos elaboraron. O sea, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo fue consensuada con la sociedad, se hicieron los puntos y cosas, pero fue una ley bajo el Congreso que ellos dominaban y bajo el Poder Ejecutivo que ellos dominaban. Y entonces, y ellos mismos violan su propia ley, ellos mismos le dan larga a las cosas para no cargar con ese peso político de que, bueno, otra reforma fiscal. Recuerda que ellos han hecho desde el 2006 a la fecha por una decena de parches fiscales por el lado principalmente tributario, no por el lado del gasto. Nunca han revisado el lado del gasto, inclusive siempre te van a decir, todos te van a decir y van a coincidir que se necesita gastar más, porque nuestro gasto con relación al PIB es bastante bajo. Y entiendo los comparativos y eso, pero lo que también se le olvida a ese grupo de personas es porque como no están en el sector privado, es todas las cosas que nosotros, las personas que vivimos en el sector privado, tenemos que pagar por nuestra propia cuenta. O sea, más seguridad. Tenemos que pagar por nuestra, a veces, o sea, principalmente la seguridad. El tema de la seguridad, ese es un ejemplo específico, que nosotros tenemos que pagar por nuestra propia seguridad. O sea, para poder cubrir con nuestras necesidades. Sí, Luis, que no te escuché. Bueno, salud, educación, tenemos que... Claro. Exacto. Entonces, hay cosas que nosotros no lo ven ellos porque no lo quieren ver o porque realmente tienen tanto tiempo que no están en conexión con el sector privado que se le olvida o se le olvidó o nunca lo hicieron, muchos de ellos nunca han manejado una empresa, muchos de ellos nunca han tenido la cercanía a alguien que maneja una empresa, que le explique lo difícil que es, porque es muy fácil hacer un negocio con el Estado y que el Estado sea tu único cliente y tú tener buenos márgenes vendiéndolo al Estado y teniendo, o sea, ese es un negocio fácil. El negocio difícil ha sido principalmente en el tema de emprendedurismo. Y hacerse exitoso con los negocios del Estado. Y entonces, bueno, ya es lo que digo, o sea, es muy fácil tener éxito si vendiéndolo al Estado. Buenísimo. Francisco, pudiéramos hacer debemos hacer otro, yo entiendo, otro encuentro contigo porque el tema da para mucho más. Queremos agradecer que hayas dedicado este tiempo a compartir con nosotros, darle las gracias a Víctor y a Luis por acompañarnos y darle las gracias también a todos aquellos que nos sintonizaron a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, Cambio Seguro 2020. Que pases, Francisco, y todos aquellos que nos sintonizan, una feliz noche y nos volveremos a encontrar en un próximo live. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Un líder es el que guía a su pueblo en los momentos más oscuros, sin miedo, porque cree en el valor de su gente. Y cuando el juego está en su contra, sabe sacar lo mejor que llevan dentro. Un gran líder y su equipo solo tienen un objetivo: seguir adelante hasta conseguir la victoria. Juntos podemos lograr el cambio. Cambio Seguro 2020 con Luis. Por un país campeón. Muchas gracias, señores. Nos vemos en la próxima. Francisco, gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias. Adelante. A nuestros invitados le estaremos contestando, tratando de contestar sus preguntas. Se las vamos a enviar a Francisco en un correo para ver qué podemos enviarles, porque son muchísimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Feliz resto de la noche a todos. Gracias. Bye.